El mínimo irreducible. El discipulado exige disciplina. Bob Moffitt. En nuestra última lección vimos que la más alta reflexión de la imagen de Dios en usted y en mí es, sorprendentemente, es que seamos siervos. ¿Por qué es sorprendente? Es sorprendente porque no solemos pensar de ello en esa manera. Pensamos que tenemos que pasar mucho tiempo leyendo la Biblia, lo cual es bueno, mucho tiempo en oración, noches enteras en oración para algunos, y que hay que practicar este tipo de disciplinas espirituales. Pero si lo que acabamos de ver es un reflejo exacto de la Escritura, lo que nos dice la Biblia es que el reflejo supremo de la imagen de Dios en ustedes y en mí es el servicio. Casi podríamos formular una ecuación. Discipulado equivale a servicio. Interesante. Bueno, si esto es verdad, la pregunta sería ¿cómo nos convertimos en discípulos? Bueno, quisiera decir algo que podría resultarnos un poco difícil de recibir. Creo que la Biblia nos enseña que el discipulado exige. ¿Pueden adivinar lo que voy a decir? Disciplina. ¿Quieren ser buenos en algo? ¿Quieren tocar bien la guitarra o tocar bien el piano? ¿Quieren ser buenos en los deportes? ¿Quieren ser buenos corredores de campo y pista? ¿Quieren ser buenos delanteros en fútbol? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que realmente quieren hacer muy bien? No me importa cuánto talento tengan. Tienen que disciplinarse a sí mismos para practicar, para hacer bien lo que quieran hacer. ¿Cuáles son algunas palabras que se pueden asociar con la disciplina? Sudor. Cansancio. El solo pensar, ¿tengo que hacer eso hoy también? Así es. Significa hacerlo, sea que queramos hacerlo o no. Su pastor, les aseguro que a veces no se siente con ganas de preparar un sermón para predicar todos los domingos en las mañanas. Eso se los aseguro. Hay semanas en las que es un gran gozo y un gran placer, pero hay otras ocasiones en las que ha pasado horas visitando hospitales y no ha tenido tiempo para preparar el sermón y está muy agotado, pero tiene que disciplinarse a sí mismo para preparar ese mensaje para el domingo en la mañana. Si quiere ser bueno en algo, se requiere disciplina. Nuestro rol para convertirnos en siervos requiere disciplina, requiere consistencia y una conexión constante con Jesús. Creo que la Biblia nos enseña 3 principios básicos necesarios para asemejarnos a Jesús, para convertirnos en siervos. Cuando veamos la siguiente diapositiva, los vamos a ver. Número 1, en Filipenses capítulo 2, verso 12. Pablo nos dice que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, le dice a Timoteo, Timoteo, tienes que estar dispuesto a hacer esto, sea lo que desees o no. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto es exactamente lo que significa. A tiempo es si te gusta y fuera de tiempo, aunque no te guste, aunque estés sumamente cansado. Tienes que hacerlo entonces a tiempo y fuera de tiempo. Lo primero que hay que hacer es trabajar. Y muy duro. La número 2, tenemos que hacerla sea que tengamos ganas o no. ¿Hacer qué? Practicar el servicio. La tercera cosa es realmente importante y tal vez la más importante. Juan 15, los versículos 4 y 5 nos dice que tenemos que permanecer en Cristo. Si alguno de ustedes ha trabajado poco en horticultura, puede que hayan tenido que injertar en el tronco
de una planta, una rama que no provenía desde la raíz de esa planta para que a partir de ahí siga creciendo. Recuerdo que cuando llegué a Arizona compré un árbol que era un cóctel de frutas, un árbol cítrico que daba toronjas, limones, mandarinas, limas y naranjas, todas del mismo árbol. Era asombroso. Y cuando mis amigos llegaban desde el otro lado del país, no lo podían creer. Era una especie de milagro. Pues no lo era. Lo que pasó es que las ramas de naranja, las ramas de limones y las ramas de mandarinas estaban injertadas en el tronco de un árbol llamado porta injertos, que es un naranjo no comestible. No se pueden comer las naranjas de este árbol, pero sí se pueden injertar en sus ramas distintos cítricos. Aunque desde luego hay que tener cuidado al injertar para que la savia del tronco original pueda fluir en la rama injertada. Y esa es la imagen bíblica que tenemos aquí. Permanecer en Jesús significa que tenemos que ser injertados en Él para que su espíritu fluya en nosotros. No podemos ser sus discípulos solo haciendo un gran esfuerzo, o solo con constancia, o solo con hacer las cosas cuando tengamos ganas o no. Para hacer esto, se requiere estar lleno del Espíritu de Dios. Y esto significa permanecer en Él. Tenemos que morar en Él. De modo que 3 cosas: trabajo, obedecer sea que tengamos ganas o no, y actuar en el poder de Jesucristo, porque permanecemos en Él, porque moramos en Él. Esa es nuestra función. Trabajar con ganas o sin ellas y permanecer en Él. La pregunta es, ¿cuál es la función de Dios en esto? Bueno, la Biblia nos proporciona discernimiento sobre esto. En Filipenses 2:13 lo vemos, y esto es algo increíble. Que el Espíritu de Dios produce dentro de nosotros tanto el querer como el hacer. Él nos da la fuerza que surge de permanecer en Él. De manera que la función de Dios es poner dentro de nosotros el deseo de ser siervos. En segundo lugar, nos da la fuerza para ser siervos, para ser como Él, si permanecemos en Él. Y finalmente, en Efesios 3:20, cuando cumplimos estos requisitos, Dios hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y es que el mundo considera la grandeza de una manera muy distinta a la de Dios. Recuerdo que una vez estuve en la República Dominicana, en un barrio pobre. Ver algunas de las viudas que estaban allí. Era una iglesia compuesta en su mayoría de viudas. Escuché cómo oraban, y al escucharlas orar, supe que Dios las estaba oyendo. Oraban con tanta pasión, con tanta intimidad con el Padre, y oraban por su nación, por su comunidad y por sus hermanos, hermanas y amigos. Y supe que Dios las escuchaba. Y me di cuenta de que esas viudas, quienes eran desconocidas para el mundo, cuyos nombres eran ignorados, eran mayores en el reino de Dios que muchas personas que salen en la televisión y quienes son evangelistas. Estas personas conocían a Dios. Eran insignificantes a los ojos del mundo, pero eran siervas en la oración. Dios no mira la importancia de maneras diferentes de cómo nosotros lo hacemos. Lo que Dios nos dice es que cuando uno es un discípulo, cuando uno lo sigue, cuando eres un siervo de una u otra manera, eso es la grandeza a mi vista. Y yo trabajaré a través de ti para llevar a cabo cosas mayores de lo que puedas imaginar. Les contaré una breve historia personal para ilustrar lo que hemos estado hablando
Cuando llegamos por primera vez a Phoenix, tuvimos un vecino. Se llamaba Don y era un hombre bastante disfuncional. Don era alcohólico, estaba desempleado, estaba muy deprimido, tenía problemas con el gobierno por malos impuestos, estaba muy deprimido y vivía con las cortinas cerradas. De vez en cuando nos veíamos, hablábamos y descubrí muy pronto que no quería hablar de Dios, por lo cual esquivaba el tema. Pero lo que realmente me molestaba de Don, aunque no debería, pero era cierto, era el hecho de que su césped de enfrente era un desastre. Yo soy una de esas personas a quienes les gusta dedicar el tiempo los sábados a cuidar del jardín. Me encantan las flores, me encanta podar y cortar la hierba. Soy de esos sujetos que les gusta admirar las líneas paralelas de la máquina de cortar el césped después que termino. Eso me encanta. Bien, los sábados le digo a Judy, cariño, hoy voy a ser Adán. Y voy al jardín y lo cuido. Así que en una ocasión estaba arreglando mi césped, haciendo todas las cosas que me gusta hacer, podar las flores, regarlo, y ese día me quejé con Dios sobre el jardín de Don, porque estaba lleno de basura, de botellas, latas, hierbas muy altas. Era una pena y me daba vergüenza. No es que me importaba mucho Don, pero sí me importaba la apariencia que tenía su jardín al lado del mío. Y sentí esta voz persistente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se queja, pero es persistente. Y el Espíritu Santo me decía, bueno, Bob, si no te gusta, límpialo tú. Y yo no quería oír eso. Y continuó. Y estaba a punto de irme y oí que el Espíritu de Dios insistía, Bob, no has terminado aún. Limpia el jardín de Don. Y yo no le pregunté, simplemente fui, pasé varias horas arrancando hierbas, recogiendo basura y recortando bordes, y lo hice con cierto enfado. La semana siguiente estaba arreglando mi jardín y me sentía bastante satisfecho de mí mismo por haber limpiado el jardín y ya iba camino hacia adentro, pero cuando iba a terminar sentí que el Espíritu Santo me decía, ¿aún no has terminado? Y le dije, claro que sí. Y el Espíritu me dijo, no, no has arreglado el jardín de Don. Y le contesté, lo hice la semana pasada. Y me dijo, no, basta, hazlo también esta semana. Así que fui y arreglé el jardín de Don y lo hice de manera recurrente. Y el Espíritu continuó y no me soltó. Y de vez en cuando Don salía y se asombraba. Él había estado observando a través de las cortinas. Cuando él salía, hablábamos del clima, de política, de cosas por el estilo. Casi nunca me mencionaba el césped. Me preguntaba, ¿tienes sed? ¿Quieres tomar algo? Y yo le decía, desde luego, así que sacaba una soda o agua y charlábamos. Eh, Esto continuó por más de 1 año y medio. Y yo dejé de quejarme, sabía que Dios quería que lo hiciese. Una noche llamaron a mi puerta, fui a la puerta y era Don y me dijo, ¿puedo hablar contigo? Le dije, claro, pasa. Y me dijo, Bob, he estado observándote por casi 2 años. ¿Por qué arreglas mi jardín? No le dije que realmente no lo quería hacer, pero le dije por qué. Es porque Dios me dijo que lo hiciera. Él dijo, ¿qué? Y le dije, sí, que fue realmente el Espíritu de Dios quien puso en mi mente que debía limpiar su jardín. ¿Y sabes qué? Él no me deja tranquilo. Seguía insistiendo, hasta el punto de verme obligado a hacerlo. Y Don me dijo, ¿podemos hablar? Le dije, por supuesto. Y
Empezamos a platicar todas las semanas. Salíamos a tomar café y me abrió su corazón y descubrí que estaba muy quebrantado, que había sido lastimado en el pasado por gente muy religiosa, por lo cual estaba muy enfadado con Dios y con esa clase de gente religiosa. Y aceptó a Cristo y empezó a ordenar su vida. Hace como un año, todo lo anterior fue hace mucho tiempo, nos invitó a Judy y a mí a comer con su esposa y me dijo, Bob, yo quiero que sepas que el tú arreglar mi jardín y cortar la hierba fue el comienzo de un cambio en mi vida. Me dijo, ya no soy alcohólico, ya tengo un trabajo y he resuelto el asunto de mis impuestos con el gobierno. Ahora soy un líder en iglesia y todo porque tú me serviste, Bob. Entonces me preguntó, ¿sabes lo que hago los fines de semana? Y le dije, no sé, dime, ¿qué haces? Me dijo, limpio el jardín de mi vecino. ¿Sabes? Cuando somos obedientes a lo que el Espíritu Santo nos pide hacer para servir a otros, esto es lo que Dios hace. Hace mucho más de lo que podemos pensar e imaginar. Y es así como reflejamos la gloriosa imagen de nuestro poderoso Dios. Antes de irnos a una pausa, quiero preguntarles, si usted entiende el servicio como una disciplina espiritual, ¿qué prioridad le asignaría en relación a otras disciplinas espirituales como la lectura de la Biblia, la oración, ofrendar, etcétera? Esa es la pregunta.